Muy buenas a todos y a todas. Vamos con el segundo vídeo del tema para explicar cómo podemos resolver triángulos en general o triángulos rectángulos, ¿vale? Entonces el punto 3 del tema consistiría en la resolución de triángulos rectángulos. Bueno, en realidad todo lo que se explicó en el vídeo anterior ya nos serviría para resolver cualquier triángulo rectángulo, ¿vale? ¿Qué significa resolver un triángulo rectángulo? Pues significa poder calcular todos sus ángulos y todos sus lados a partir de una serie de datos que nos dan. En eso consiste la resolución de un triángulo, ¿vale? En calcular los tres lados y los tres ángulos en función de pues una serie de datos que nos dan. Entonces, para explicar cómo se resuelven triángulos rectángulos, lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Y imaginémonos que nos dan, en un triángulo rectángulo se conoce un cateto que es 11 centímetros, es decir, tengo aquí un triángulo rectángulo y conozco un cateto 11 centímetros y la hipotenusa que es 20. Vamos a suponer que sea este cateto, el de los 11 centímetros. Hallar el resto de los elementos, es decir, habría que hallar este ángulo de aquí, este ángulo de aquí y este lado de aquí. Bueno, pues vamos allá. Para calcular, por ejemplo, los ángulos podemos servirnos de las fórmulas trigonométricas del seno, coseno y tangente. Entonces, el seno de A va a ser igual a A partido por 20. Fijaros que aquí no podemos hacer nada porque tenemos dos incógnitas, no conocemos ni el A, ni el ángulo A, perdón, ni el lado A, pero si calculamos el coseno de A, sí que sería 11 partido por 20. Bien, entonces 11 partido por 20 sería el coseno de A, con lo cual si nos vamos a una calculadora y calculamos el ángulo A través de la inversa del coseno, esto daría, a ver un momentito que lo calculo, 11 partido de 20 daría un ángulo de 56. Vamos a ver, así, 56 grados, 37 minutos y 58 segundos. Ese sería el ángulo A. Bien, para calcular el ángulo B lo podremos hacer ya mediante una resta, por ejemplo, porque sabemos que la suma de los tres ángulos del triángulo son 180 grados, con lo cual, si yo a 180 le resto 90 y le resto 56 grados, 37 minutos y 58 segundos, esto me sale que el ángulo B, que sería 90 menos los 56 grados, 37 minutos y 58 segundos, esto me sale un ángulo de 33 grados, 22 minutos y 2 segundos. Este sería el ángulo B. Y para calcular, por ejemplo, el lado A, pues podría, ahora que ya sé cuánto es el ángulo A, me podría ir a esta fórmula que habíamos escrito al principio y de aquí despejar el lado A. El lado A es igual a 20 por el seno de A, que también a través de calculadora sería 20 por seno de 56 grados, 37 minutos y 58 segundos. Estas cuentas las estoy haciendo con calculadora y me sale un lado de 16,7 centímetros. Bueno, pues fijaros, a través del cálculo de
de lados y ángulos utilizando la calculadora, evidentemente, podemos resolver cualquier tipo de triángulo rectángulo. Vale, sobre la resolución de triángulos rectángulos, algunos resultados útiles que vamos a hablar ahora. Resultados útiles que nos pueden ayudar pues a calcular un área o una altura de un triángulo son los siguientes. Primero, proyección de un segmento. ¿Qué significa esto? Bueno, significa lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo una recta R aquí y un segmento así, AB. Perdón, vamos a escribir bien la B. ¿Qué significaría proyectar este segmento sobre la recta? Pues básicamente, vamos a cambiar un momento el color, proyectar sería aplastar el segmento sobre la recta. Sería este segmento de aquí. Esta sería la proyección del segmento AB sobre la recta. Si yo quiero calcular eso, lo que hago es venirme aquí arriba, porque así formo un triángulo, porque esto y esto evidentemente es lo mismo por paralelismo. Entonces, si yo soy capaz de calcular este lado de aquí en ese triángulo, ya estaría. Bien, fijaros lo que sucede. Aquí se me forma un ángulo alfa. ¿Sí? Vamos a llamarlo, este es el punto A, el punto B, vamos a llamarle C a este punto de aquí que se forma nuevo. Y con esa información, vamos a cambiar de nuevo el color. Fijaros lo que pasaría. El coseno de alfa, el coseno del ángulo alfa, sería igual al lado AC partido de la hipotenusa, que es el lado AB. Como yo lo que quiero calcular es el lado AC, entonces el lado AC es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo que se forma. Eso nos serviría para calcular la proyección, cuánto mediría la proyección del segmento AB respecto a una recta R cualquiera. ¿Vale? Eso por un lado. El segundo resultado útil que os quiero comentar es la altura de un triángulo. Perdonad, aquí de un triángulo. Bien, pues para esto tenemos lo siguiente. Tenemos un triángulo cualquiera. Este de aquí, por ejemplo. Y yo quiero calcular la altura de este triángulo. Si le llamamos A este lado de aquí y a todo este lado le llamamos B, con el ángulo alfa de ahí podríamos calcular la altura, porque nosotros sabemos que el seno de alfa es igual a h partido por a. Es decir, la altura sería simplemente multiplicar el lado a por el seno del ángulo que forma. ¿Vale? Otro resultado que se puede utilizar, si nos dan, evidentemente nos tienen que dar datos, tanto en el caso anterior como en este caso, me tienen que dar datos, pues como es el ángulo que forma el segmento con la recta, o el ángulo que tienen los triángulos, ¿no? Eso por un lado. Y por último, sobre el área de un triángulo, recordar dos cosas aquí. Bueno, recordar una y hablar de otra. La primera que quiero recordar es la fórmula de Herón. Seguramente disteis en cursos anteriores, probablemente incluso en primero o en segundo de la ESO. La fórmula de Herón me sirve para calcular el área de un triángulo simplemente conociendo sus lados. ¿Vale? Lo que dice la fórmula es la siguiente, y es que el área de un triángulo es igual a la raíz cuadrada de S por S menos A por S menos B y por S menos C, siendo A, B y C
A, B y C sus lados, y siendo S la suma de los lados partido por 2. Es decir, si a mí me dan los tres lados de un triángulo, con esta fórmula, con la fórmula de Herón, puedo, vamos a remarcarla, con esta fórmula de aquí, con la fórmula de Herón, yo lo que podría sería calcular el área del triángulo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Si tiramos de trigonometría, volvemos otra vez al color, sabemos que el área de un triángulo, ¿no?, es igual a la base por la altura partido por 2. De lo que vimos antes arriba, la altura, aquí lo tenemos, era un lado por el ángulo que forman. Entonces, si yo sustituyo, sería B por A por el seno del ángulo que forman B y A, partido por 2. Esta sería la fórmula del área. Si conocemos dos lados y el ángulo que forman esos lados. Vale, esto nos puede servir, como os decía, para calcular áreas o para calcular proyecciones de un segmento, calcular la altura de un triángulo. Ya por último, el punto 4 del tema sería teoremas para resolver cualquier triángulo. Aquí ya no hablamos de triángulos rectángulos, sino que cualquier triángulo se podría resolver con una serie de datos, evidentemente, utilizando los dos teoremas que vamos a ver a continuación. El primer teorema que vamos a ver es el teorema del seno. Bien, ¿qué dice el teorema del seno? En un triángulo cualquiera, de lados A, B y C, y de ángulos A, B y C, se cumplen las siguientes igualdades, o se verifican lo siguiente. Si yo divido un lado entre el seno del ángulo correspondiente, otro lado entre el seno de su ángulo correspondiente y el tercer lado entre el seno de su ángulo correspondiente, estas tres fracciones me van a dar lo mismo. Entonces, en función de los datos que me den, yo podría resolver un triángulo. Vamos con un ejemplo. Vamos a ver. Supongamos que, tengo por aquí apuntado, que de un triángulo ABC conocemos que el lado, o sea, yo tengo un triángulo ABC, ¿vale? Sabemos que el lado AB mide 63 centímetros, que el ángulo B es de 42 grados y que el ángulo A es de 83 grados. Me pide calcular el lado BC, simplemente. Bien, tengo esta situación. Tengo un triángulo cualquiera en donde este ángulo de aquí es 83 grados, este ángulo de aquí, que le voy a llamar B, es 42,
y lo que me dan es el lado AB, es decir, esto mide 63 centímetros. Y me piden calcular el lado BC, que sería este de aquí. ¿Vale? Si aplicamos el... Primero, si como los tres ángulos suman 180, podría calcular el ángulo C. El ángulo C es igual a 180 menos 83 y menos 42. Y esto nos da igual a ver un momentito, 180 menos 83 y menos 42. Esto me da 55 grados. Con lo cual, este ángulo de aquí va a ser de 55 grados. Y ahora, fijaros, la clave para aplicar el teorema del seno es tener, lo voy a hacer con otro color, tener un ángulo y su lado correspondiente, y después tener un ángulo y que me pidan otro lado o viceversa. ¿Vale? Entonces, si yo, como al dividir un ángulo entre el seno de su... un lado, perdón, entre el seno de su ángulo correspondiente es igual a los otros dos, fijaros, si yo cojo el lado C y el seno de C, sería 63, lo voy a hacer en negro, a ver, así está, 63 partido del seno de 55 va a ser igual a X partido del seno de 83. Y de aquí puedo despejar la X. X sería igual a 63 por seno de 83 partido del seno de 55. Si vamos a la calculadora, esto daría, vamos a ver, 63 por seno de 83 dividido entre el seno de 55. 76,33. Aproximando con 34. 76,34 centímetros. Eso es lo que me diría el ángulo, el lado que me están pidiendo. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis un ejemplo de cómo se puede aplicar el teorema del seno. Y el segundo teorema que os quería comentar es el teorema del coseno. Teorema del coseno, que dice lo siguiente: en un triángulo cualquiera de lados ABC, se verifica lo siguiente: que si yo cojo el lado A, va a ser igual el lado A al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble de esos dos lados por el coseno del ángulo relacionado con el lado en cuestión. ¿Vale? Esto es como, para que nos hagamos una idea, es como el teorema de Pitágoras, algo similar, ¿eh? Aquí digo cómo, porque aquí no hablamos de teorema de Pitágoras, no hay triángulo rectángulo, ¿eh? Pero la idea es esa. Es un lado al cuadrado, el que queráis, igual al otro lado al cuadrado más el otro lado al cuadrado, y le restamos el doble de multiplicar los otros dos lados por el coseno del ángulo relacionado con el lado inicial. ¿Vale? Entonces, aquí el teorema del coseno tiene tres fórmulas. Una es si cojo el lado A, otra sería si cojo el lado B, que sería sumar los otros dos lados al cuadrado y restarle el doble de esos dos lados por el coseno del ángulo relacionado con B. Y si cojo el tercer lado C, sería sumar los otros dos lados, a cuadrado más b cuadrado, y restarle el doble de esos dos lados, AB, por el coseno del ángulo relacionado con C. Estas serían las tres fórmulas del teorema del coseno que nosotros podemos aplicar en función de las necesidades.
¿vale? ¿Cuándo se aplica el teorema del coseno? Bueno, pues el teorema del coseno se puede aplicar, por ejemplo, cuando nos dan los tres lados, porque si nos dan los tres lados de esta fórmula, o de esta, de la que queráis, de cualquiera de las tres, podemos calcular el coseno del ángulo correspondiente, y de ahí podríamos calcular un ángulo. Después calcularíamos el coseno de otro ángulo y calcularíamos el segundo ángulo. Y ya por último, pues restándole 100 a 180 esos dos ángulos, calcularíamos el tercero, ¿no? Se puede aplicar cuando conocemos dos lados y el ángulo opuesto de cada uno de ellos, ¿sí? Porque si yo conozco dos lados y el ángulo opuesto de cada uno de ellos, conozco dos lados, a ver cómo os lo explico esto sin ver. Bueno, fijaros, conozco dos lados, por ejemplo, el A y el C y el ángulo opuesto de A, por ejemplo. Si yo conozco el A y el C y el ángulo opuesto de A, podría aquí, en esta fórmula de aquí, si yo lo que conozco es, para que veáis, el A y el C y el ángulo opuesto de A, pues si me voy a esa fórmula que acabo de marcar, esto lo conocería, esto lo conocería, esto lo conocería y esto lo conocería, y me quedaría simplemente una ecuación de segundo grado en donde podría despejar la B. Lo mismo si en vez de conocer el ángulo A, conozco el ángulo C. Lo que pasa es que no podría utilizar la primera, tendría que utilizar la tercera. Porque conocería el C, conocería la A, conocería de aquí la A y de aquí el coseno de C, con lo cual me queda otra vez una ecuación de segundo grado, ¿vale? Esta es otra posibilidad de utilización. Y la otra posibilidad de utilización es cuando tenemos dos lados y el ángulo comprendido entre esos dos lados. Por ejemplo, si yo tengo A y C y el ángulo B. Porque si yo tengo AC y el ángulo B, si me voy, por ejemplo, a esta fórmula de aquí, tendría toda esta información y podría calcular el otro lado, ¿vale? Eso es cómo se utiliza. Vamos a hacer un ejemplo para que veáis con un ejemplo numérico. El ejemplo me dice, en un triángulo ABC, vamos a hacer un triángulo cualquiera aquí ABC, le voy a llamar A este de aquí, B a este de aquí y C a este de aquí. Me dice que el lado BC es de 1200 metros. El lado BC, estos son 1200 metros. Que el lado BA son de 700 metros. BA son de 700 metros. Y que el ángulo B es de 108. 108 grados. Bueno, fijaros que el dibujo no corresponde con el dato. Eso es lo de menos, no pasa nada. 108 grados. Vale, entonces me piden calcular el lado AC, esta X de aquí. Bien, fijaros, yo conozco el lado A, el lado C y el ángulo B, con lo cual si me voy a la segunda fórmula, esto que es el lado B, que es lo que me pide, B al cuadrado va a ser igual a al cuadrado, 700 al cuadrado, 700 al cuadrado, más 1200 al cuadrado, menos 2 por 700 por 1200 y por el coseno del ángulo que forma, que sería 108. Si yo meto todo esto en la calculadora, me quedaría que B, lo tengo hecho por aquí, B sería igual a 1564,97 metros. ¿Vale? Eso es lo que me diría la B, aplicando el teorema del coseno directamente. Y nada más, el tema con esto queda finalizado, con estos dos teoremas que son importantes en la resolución de cualquier tipo de triángulo. Para cualquier duda o cualquier pregunta que queráis hacer, ya sabéis dónde estamos. Venga, un saludo.